Buenos días. Desde Vitoria-Gasteiz, el País Vasco, en España, me congratulo en poder participar en el segundo Congreso Virtual Ameijeiras de Psiquiatría. Quisiera, en primer lugar, agradecer a la doctora Miriam Osa la posibilidad que me da de participar en este Congreso Virtual y voy a dar entrada a la primera de mis diapositivas en esta presentación, en la cual voy a tratar este tema tan controvertido de tantos años de historia, que es el tema de la relación entre cannabis y esquizofrenia. La historia se refiere a esta situación en la cual todo se ha dicho desde los años 60 en aras de la relación entre estas entidades, cannabis y esquizofrenia. El primero voy a intentar ser lo más didáctico posible porque es un tema amplio y en ese sentido voy a hacer a través de este índice donde iré trasladando la información más importante en cada uno de estos epígrafes. El primero de ellos es un poco de historia y la historia se refiere a Moreau de Tours. Moreau de Tours fue un psiquiatra que a mediados del siglo XIX empezó a tratar el tema del cannabis y su relación con los fenómenos de disolución de la conciencia, y él, a la raíz de una serie de viajes que realizó en Oriente Medio y también en Pakistán e India, sacó este libro que es ya un clásico, Du hashish de la alienación mental. Y él hablaba del hashish como una forma de explorar la psique humana, y hay que decir que Moreau de Tours, que pertenece a una saga de artistas, médicos, como muchas veces ha ocurrido en Francia del siglo XIX, es el creador de la revista más antigua del mundo en psiquiatría, los Annales Médico-Psychologiques y la Sociedad Médica Psicológica. Bien, y además es el creador del famoso Club de Hashishian, que en el siglo XIX fue el precursor del uso recreativo del cannabis en Francia, que estaba en la isla de la Cité, y donde ahí ven ustedes una serie de autores que participaron en este Club de Hashishian con Moreau de Tours, desde Baudelaire, Théophile Gautier, Eugène Delacroix y él mismo, que está fijado en la parte derecha. Bien, unos elementos sobre la epidemiología y la epidemiología del trastorno de uso de sustancias en pacientes con esquizofrenia. Ya desde hace ya más de 25 años se viene dando estas cifras que hablan de una multiplicación importante del riesgo de esquizofrenia entre los abusadores de sustancias y en particular el cannabis. Y que además esto tenía que ver con otros elementos que la edad tiene un elemento determinante, y en los primeros episodios también. Y también hay que decir que el estatus socioeconómico bajo ejerce como variable de confusión y como tal minimiza el efecto de esta relación. La prevalencia, siguiendo con este capítulo de epidemiología, hay que decir que en los pacientes con trastorno por uso de sustancias, un 5,2% van a tener esquizofrenia. Esto es muy diferente con respecto a otras sustancias. Pasamos al tema de la patogénesis y las teorías etiológicas, que son 4. Voy a ir desglosando cada una de las 4 de la forma más sucinta posible. La teoría de los factores comunes, la teoría de la esquizofrenia secundaria al trastorno por uso de sustancias, la teoría del trastorno por uso de sustancias secundaria a la esquizofrenia y los modelos bidireccionales. Las dos últimas están en franco desuso. Entonces, la teoría de los factores comunes o hipótesis de la adicción primaria. Aquí hablan de que hay un nexo común, que la fisiopatología es común entre esquizofrenia y trastorno por uso de sustancias, que está relacionado con la disrupción que comparten en los circuitos de recompensa ambas patologías, y que además hay unas irregularidades en el desarrollo del hipocampo y del córtex prefrontal que contribuyen ambas a los síntomas de esquizofrenia y vulnerabilidad.
Bien, en sí lo que viene a decir es que el tema de la dopamina, hipocampo y cortes prefrontal proveen un control inhibitorio dopaminérgico a través del núcleo accumbens y que estas regiones en esquizofrenia, las anormalidades en la regulación hipocámpica prefrontal y del córtex prefrontal hace que haya un incremento de la respuesta de liberación de dopamina por estímulo de drogas. Estos elementos determinantes y reforzantes hace que haya un, repito, efecto de refuerzo positivo de recompensa por drogas y reduzca el control inhibitorio sobre la conducta de búsqueda de drogas, perviviendo y persistiendo la misma. Entonces, la hipótesis de la adicción primaria postula, como he dicho, que tanto los síntomas de la esquizofrenia como el comportamiento adictivo ocurren como manifestaciones independientes de la misma enfermedad. Y esto se contrarresta con lo que venía diciéndose alrededor de la hipótesis de la automedicación, que es un modelo de refuerzo negativo, mientras que este que estoy hablando es un modelo de refuerzo positivo. La teoría de los factores comunes que estoy hablando no puede ser que deje de soslayo el tema de los factores y variables de confusión, que como he dicho anteriormente son el factor de riesgo demográfico o socioeconómico. Los grupos desaventajados, minorías y con más bajo perfil socioeconómico, hay mayor prevalencia de esquizofrenia. Y por ello estos grupos tienen más propensión a mayor consumo y mayor resistencia. Entonces, las personas con esquizofrenia usan productos que están disponibles en sus comunidades y es una variable que no está ligada, en este caso, o sea, está minimizada o es un factor de confusión o influye el tema de los aspectos socioeconómicos en esta relación que se pretende unitaria, ¿no? Bien, luego está la teoría de la segunda, es la trastorno mental secundario, que con la anterior es la que más fuerza tiene actualmente. Es la teoría de la diátesis estrés o condición del organismo que predispone a contraer una determinada enfermedad. Esto tiene que ver con la evidencia más consistente para esta asociación, en el cual la esquizofrenia es un trastorno mental secundario, es que es dosis dependiente. Es decir, cuanto más uso de cannabis en dosis, su siguiente inicio de esquizofrenia se refuerza. Hombre, es un significado controvertido, porque la mayoría de los consumidores de cannabis no desarrollan esquizofrenia. Pero hay que decir que se mantienen estudios de cohorte que muestran, pese a que no podamos decir que todos, es que hay, sin embargo, estos estudios de cohorte escandinavos, que son los mejores, una alta correlación causal. Y así, por ejemplo, podemos decir que el cannabis hay una sobrerepresentación de la misma a la hora de una incidencia acumulativa de esquizofrenia. Lo ven en el gráfico de la izquierda. Y que esta asociación se mantiene y se mantiene 15 años más tarde. Bien, la tercera de las, repito, teorías etiopatogénicas es la que se llamaba la teoría de la automedicación. Estaba muy relacionada sobre todo con el tema del tabaco, pero es una teoría en franco retroceso, porque siguiendo la teoría de la lógica aristotélica, A no puede ser no A, y si decimos que lo anterior alcanza un 70% de futuros casos de esquizofrenia, no puede ser una relación inversa. Así que es una teoría, repito, en franco retroceso, como es la teoría bidireccional, en la cual no hay una consistencia a nivel de lo que es evidencia y investigación actual. Bien, pasemos al capítulo de la neurobiología en esquizofrenia y cannabis. Todos sabemos que el CB1, el receptor CB1, está modulando la liberación de dopamina y GABA y que el CB1, en la medida en que es estimulado, incrementa la actividad dopaminérgica que explica los síntomas psicóticos por tetrahidrocannabinol. Y hay que decir que esta situación está relacionada con, repito, alteraciones en la vía dopaminérgica, muy relacionada con la administración sistemática de cannabinoides y que hay un perjuicio en el tema de funciones cognitivas como atención y memoria de trabajo.
Pero es que el cannabis interacciona, por supuesto, con el sistema GABA y con el sistema glutamatérgico. Como decía, ahí se interfiere, ahí hace competición con todo lo que son los endocannabinoides endógenos. Estoy hablando del aracnidoglicerol y la anandamida. Y ese elemento es determinante. Por eso el sistema endocanábico afecta críticamente a procesos de desarrollo, que obviamente son los que se producen en la adolescencia, donde hay un punto crítico y que las perturbaciones en el sistema endocanábico tienen consecuencias ahí. Y además de eso, lo ha demostrado también los estudios en imagen. Y los estudios en imagen ya han mostrado que hay cambios estructurales en todo lo que es materia gris, en estructuras subcorticales, y que esto tiene que ver con los trastornos en los diversos procesos que tenemos en marcha en las épocas de neurodesarrollo y que se hacen y se actualizan, por así decirlo, en la adolescencia. Todos los fenómenos de desarrollo de la neuroglía, todo lo que es poda axonal, desarrollo de la neuroplasticidad, desarrollo de conexiones, todo está afectado. Bien, vayamos a la predisposición genética. Son dos los elementos más utilizados. Por un lado está la COM, la catecol o metiltransferasa, proteína responsable de la degradación de varios neurotransmisores que es la dopamina. Bueno, pues hay una alteración genética relacionada con un polimorfismo en la posición 158 de la cadena de nucleótidos que da lugar a alteraciones proteicas, y esta proteína configurada como VAL metaboliza con rapidez la dopamina, con todo lo que tiene que ver con esta alteración genética relacionada, repito, con las alteraciones en la vía dopaminérgica, que además han sido fuertemente relacionadas cuando los estudios se han hecho de randomización mendeliana, donde hay una fuerte evidencia de asociación. Entonces, el uso de cannabis está relacionado causalmente para riesgo de esquizofrenia, pero no a la inversa. Y el uso de datos genéticos y estimaciones poblacionales, el uso de cannabis está asociado a esto que estoy diciendo, un incremento de esquizofrenia que en este reciente publicación del Molecular Psychiatry habla de un 37%. Vamos a los factores ambientales. Los factores ambientales moduladores son también importantes. Y hay un estudio, el EUGI Study, que es un estudio que lo patrocinó la Asociación Mundial de Psiquiatría, y donde podemos ver perfectamente delimitado cuáles son estos, factores ambientales moduladores. Hay una evidencia para la interacción entre uso de cannabis y esquizofrenia, y está relacionada con el abuso sexual, el abuso emocional, la negligencia emocional y el bullying. Y no existe esta interacción entre uso de cannabis y esquizofrenia cuando se da abuso físico, negligencia física, daño auditivo o nacimiento en invierno, con lo cual se refuta un poco la idea, ya saben ustedes, de la teoría vírica, que según la cual los nacidos en estas épocas tendrían un factor de riesgo añadido. Como tampoco la edad del padre. La edad del padre provecta también estaba ligada, pero no parece ser que en este estudio se refleja. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas y el curso de la enfermedad, voy a hablar de que muestran los pacientes que desarrollan esquizofrenia tras una exposición a cannabis. Se sabe que muestran más síntomas positivos y menores síntomas negativos comparados con los pacientes sin uso de cannabis. Bien, los pacientes con uso de cannabis y esquizofrenia resulta que tienen mejores resultados cognitivos, pero hay que decir que la explicación significaría que un subgrupo de individuos menos cognitivamente van hacia el consumo y que solo desarrollan psicosis si existe un inicio precoz en el uso del cannabis. Bien, esto quiere decir que los efectos del curso de la enfermedad son bidireccionales. Hay por supuesto, el famoso tema del inicio precoz de enfermedad,
que además interacciona, como hemos dicho antes, uso precoz, con uso masivo de cannabis en dosis importantes o con gran riqueza, tiene un elemento determinante, que los efectos son bidireccionales. El trastorno de uso de sustancias empeora el curso de esquizofrenia y la esquizofrenia empeora el curso del uso. Y aunque, a pesar de que puede decirse que los pacientes con esquizofrenia usan menos dosis de drogas, sufren mayores consecuencias adversas. Además de adherencia, se ha comprobado que hay una serie de efectos vitales adversos: la comorbilidad médica, la hospitalización, el homeless, el desempleo, la violencia, el arresto y encarcelamiento, la precoz inmortalidad aumentada y el suicidio. Bien, mis conclusiones son las siguientes. Individuos con esquizofrenia tienen 2 veces más de trastorno de uso de sustancias que la población general. Estas diferencias disminuyen cuando se controlan los factores demográficos y socioeconómicos. La nicotina es la sustancia más consumida, seguida del cannabis, y hay 4 teorías etiológicas en el desarrollo de esquizofrenia comórbida con TUS, donde ya he explicado que las 2 primeras, la teoría de la adicción primaria y la teoría de esquizofrenia secundaria a cannabis, son las más sostenidas a nivel de lo que es la base científica actual. Y comparada con pacientes con esquizofrenia, los pacientes con comorbilidad, con más patologías, tienen altos niveles de no cumplimentación del tratamiento y eventos adversos vitales. Y también hay que decir, yo trabajo en prisión, y también hay que decir que ahí hay una serie de características especiales en los pacientes con esquizofrenia o con trastornos psicóticos del espectro de la esquizofrenia en cárcel, donde vemos que hay síntomas psicóticos persistentes de baja intensidad y sin síntomas negativos. Por último, es decir que la comorbilidad de esquizofrenia y trastorno de uso de sustancias exige una cuidadosa valoración para intentar diferenciar lo que es un primer episodio en esquizofrenia de una psicosis inducida o un uso crónico o un cuadro de abstinencia de un TUS. Una historia familiar de esquizofrenia o de TUS nos va a ayudar, así como una anamnesis y una detallada historia, en la cual, por supuesto, si estamos hablando de lo que estamos hablando, estamos teniendo que establecer una relación temporal secuencial de los síntomas que nos pueden ayudar. Y, por supuesto, que hay un examen físico y neurológico que puede revelar síntomas sistémicos o periféricos de uso de sustancias de forma aguda o crónica. Esto es una evidencia. Y, sin más, con mi equipo, pues no tengo más que agradecer, renuevo mis agradecimientos por haberme invitado en este congreso virtual. Muchísimas gracias, Miriam Ossa, y espero haber estado a la altura de las expectativas y de los contenidos que esperan ustedes. Muchísimas gracias.